Bienvenidos, esto es Voz Es, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, y como siempre tenemos una serie de temas durante la semana de interés para todos ustedes, así de que le invitamos a que nos acompañe. En esta ocasión vamos a hablar sobre la grafología y todo lo que le parecerá extraño, pero sí cómo se vincula con diferentes cuestiones de las personas y en particular las cuestiones psicológicas. Le invitamos a que nos acompañe. Gracias por sintonizarnos a través del canal 15.1, el canal de Morelos, señal abierta, todo lo que nos permite también los sistemas de cable, el Instituto Morelense de Radio y Televisión a través de las emisoras de radio, también nos puede acompañar en internet en www.imryt.org. Hoy vamos a hablar, como ya le decía, sobre la grafología y le agradezco para abordar todo este tema que nos haya aceptado la invitación a Angélica Manzanilla Gómez Tagle, quien es grafóloga especialista en todo este asunto. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias. Por aceptar venir a platicar con nosotros. Que esto que hemos conocido pues muy por encimita, pero conforme nos dimos a la tarea de leer un poco más, pues es además de todavía como misterioso lo de la grafología. Precisamente este espacio dedicado para que nos puedas explicar todo lo que esto significa. Primero, antes que nada, Angélica, cuéntanos cuál es tu experiencia, cuál es tu formación. Bueno, mira, en el año 83 yo fue cuando conocí por primera vez la grafología y se me hizo muy interesante porque pues yo era muy jovencita y ya con 2 hijos, entonces pues estás en una etapa en la que no sabes ni qué estás haciendo en este mundo. Y pues me interesó mucho empezar a conocer esto y descubrí que aquí en México no existe la carrera. Entonces tuve que irme a España, que es donde yo estudié en la Universidad Complutense de Madrid. Estuve ahí año y medio y regresé con la ilusión de continuar mis estudios aquí. Busqué y busqué y busqué. Y bueno, lo único que encontré fue que podía yo especializarme como perito en grafoscopía, que es una rama de la grafología. Pero no contenta con eso, me metí mucho en la investigación, no de ver solamente algunas patologías, sino que estuve metiéndome en el Instituto San Bernardino para comprobar, por ejemplo, me llamó mucho la atención lo que es la esquizofrenia y para comprobar yo si realmente a través de la escritura podíamos descubrir algunas patologías. Se me hizo algo increíble. Que el Bernardino que es uno de los centros psiquiátricos más importantes del país, hay que hacer la referencia, ¿no? Así es. Esto tuve la oportunidad de hacerlo con un doctor Fersuli, que estaba en ese momento, pero fue así como, te invito, pero no te vamos a pagar, nos vas a ayudar porque las muestras las mandamos a Canadá, sale muy caro y vas a cooperar. Yo dije, encantada de la vida, yo por aprender, o sea, es un placer, ¿no? Y llevar toda la práctica, ¿no? Lo que habías aprendido. Sí, y también me metí en lo que es el Reclusorio Oriente, donde también para ver muestras de escrituras de personas con un carácter delictivo. Luego me metí en un club que se llama Musas, que son personas de todas clases sociales que tienen otras preferencias sexuales, también para comprobar todo esto con la finalidad de saber si realmente era verdad esto, ¿no? ¿Cómo es posible? Vi cuál es el mecanismo cerebral, cómo es posible de que a través de nuestros impulsos nerviosos inconscientes, pues revelamos todo, ¿no? ¿Qué es la grafología entonces, con todo esto que...? La grafología es la ciencia que estudia la moral del individuo a través de la escritura. Pero fíjate que es una ciencia y un arte también. Es una ciencia en la medida en que obedece a un cierto número de leyes y principios establecidos sólidamente en el plano teórico. Y bueno, es sometido pacientemente por los grafólogos a una rigurosa comprobación. Estamos hablando que se vinculan entonces diferentes disciplinas. Digo, tú apenas nos tocaste que en la medicina es algo importante, pero quiero entender que leyes, cuestiones hasta, no sé si hasta administrativas. Sí, bueno, en realidad la grafología es una rama de la psicología experimental aplicada. Entonces sí tiene que ver en el ser humano todos los días
porque nos presentamos ante problemas psicológicos en la cuestión comercial o de relaciones con otras personas y en nuestra vida íntima. Entonces va completamente vinculada a nosotros, ¿no? Sí. Los seres humanos. El desarrollo humano, pues, en su conjunto, ¿no? Así es. Y en este proceso de preparación, Angélica, ¿cuáles serían entonces los antecedentes que para ti fueron fundamentales para comenzar por este camino, para desempeñarte como grafólogo? Ajá. Pues principalmente, me gusta esa pregunta porque principalmente fueron personales. Yo empecé a descubrir que me desconocía totalmente, que de pronto somos lo que otros pretenden que seamos, empezando por la familia, sin querer atacar a ninguna familia, pero sí estudiamos incluso algo que no es lo que realmente queremos. Sí. Y cuando empiezas a introducirte en el mundo de la grafología, es como echarte un clavado al interior y empezar a penetrar en lo que eres, en tu carácter, a conocer tus emociones, el por qué actúas como actúas y desde dónde lo haces, si es desde una buena educación o una educación marginada, en fin. Fue principalmente algo, un antecedente personal, ¿no? Que cambió muchísimo mi vida. Y es a partir de la escritura, nos dices. A partir de la escritura, exacto. Ahora, la grafología, ¿desde cuándo tú conoces, se lleva a la práctica? Porque quiero entender que es algo ya histórico también, ¿no? Claro, bueno, mira, la grafología realmente el primer tratado que se hizo fue en 1622, con un sacerdote, Camilo Baldó, italiano él. Él fue el que hizo el primer tratado, pero esto en realidad se durmió muchos años, muchísimos, porque no se le tomaba con una seriedad, se le tomaba con un toque humorístico, y esto hizo que se durmiera muchos años. Y después volvió a surgir con diferentes personajes, y bueno, en realidad la grafología es una técnica relativamente joven. Sí. No tiene mucho auge, sobre todo en nuestro país, México. Particularmente en México, pero sí. quizá en otros estados, en otros países. En sí Europa ¿no? está en boga, ¿no? En Europa, en Alemania es como la crema nata de la grafología. Ahora, antes de ir a la primera pausa, Angélica, dinos por favor, ¿de qué manera la escritura puede reflejar quiénes somos? ¿De qué padecemos? Ya nos has adelantado que tiene que ver mucho con la psicología, con la psiquiatría, y descubrir de esta manera nuestra personalidad. Sí, bueno, la grafología se hicieron unas reglas, que son 7 leyes o reglas, que dice que toda escritura debe ser estudiada bajo estas leyes para saber y poder descubrir quién es, porque somos inigualables e irrepetibles, ¿no? Todos los seres humanos. Entonces, estas reglas se combinan entre sí. Se descubrieron 108 grupos, los que se hacen combinables, que hacen que cada escritura sea única y muy personal, muy peculiar. Y esto permite, pues, ya lo platicarás después de los mensajes, cómo llegas tú a identificar la personalidad de quien está de frente de ti, de quien está en diferentes... también nos darás algunos ejemplos en algún tipo de conflicto, en algún comportamiento extraño. Claro, a partir de la escritura tú puedes definir todo eso, ¿no? Bueno, estamos hablando sobre la grafología, todo lo que tiene que ver incluso en emociones. Por eso le invitamos a que continúe con nosotros. Hoy platicando con Angélica Manzanilla Gómez Tagle. Ella es grafóloga y esto es Voz Es. En breve estamos de vuelta con ustedes. Estamos de regreso aquí en Voz Es. Les recuerdo que hay diferentes vías de contacto con ustedes, tanto en las redes sociales del Instituto Morelense de Radio y Televisión, como las propias de este programa de Voz Es. Así lo encuentra en el Twitter o en el Facebook, a través de nuestro correo electrónico voz-es@hotmail.com y por supuesto a través de la línea telefónica 243-6200, extensión 188 y 158. Hoy estamos hablando sobre la grafología, todo lo que tiene que ver en cuestiones psicológicas, emocionales, de desarrollo humano, de desarrollo personal, y una especialista es la que nos acompaña. Ella es Angélica Manzanilla Gómez Tagle, con pues, estudios en Europa, en España en particular, y aquí en México ya desempeñándose de manera profesional. Nos decías en el entrecorte, Angélica, que para todo esto, lo de la grafología, tu preparación, sí se requiere una serie de especialidades
después de cursar la propia carrera, ¿no? Sí, mira, su campo de aplicación o las especialidades o sus ramas son grafología infantil, que realmente es muy, muy importante porque nosotros podemos detectar cuando un niño tiene incluso problemas auditivos. Esto se llaman disgrafías, cuando hay problemas, cuando hay algunas patologías o de visión, hasta problemas psicológicos. Se ha llegado a detectar casos donde ha habido niños que son abusados y se detectan por medio de los dibujos. También cuando un bebé todavía no sabe dibujar, pero los rayones que hace, los dibujos cuando a veces rayan la pared, los papás, no hagas esto. No sabemos que realmente están dejando ahí una información muy valiosa porque podemos descubrir nosotros el temperamento, que ya nacemos con ¿no? Y bueno, es de gran ayuda para los padres y maestros para saber cómo vamos a educar a este bebé. Bueno, y ya nos platicarás algunas otras más. Y a propósito de esto, ¿qué beneficios podemos destacar de la grafología? ¿Cuáles serían estos al descubrir a partir de la escritura a una persona? Sí, los beneficios son múltiples, porque, digamos, el objetivo principal es descubrir los defectos para superarlos, como las virtudes para desarrollarlas. No solamente se ven las cuestiones que nos puedan estar deteniendo, ¿no? Un ejemplo sería muchísima gente, no toda, pero sí hay mucha gente que no ha logrado lo que quiere en su vida de adulto porque hay alguna creencia que traemos implantada desde que somos niños y no sabemos, y esto es lo que nos impide crecer. Entonces aplica aquí perfecto la grafología porque podemos descubrir qué es eso que nos está atorando y mientras no lo saquemos a la luz, pues no vamos a poderlo superar. Sí. Pero también otro de los beneficios es ver los talentos que tenemos. ¿Cuáles son, hasta dónde, qué talentos, qué vocación tenemos para poderla explotar, ¿no? Y esto, insistimos, el descubrir de qué manera están escribiendo, qué tipo, nos decías hace unos momentos, los niños dibujan, qué tipo de trazos hacen en el papel, en la mesa, en la pared, llega a revelar estados psicológicos incluso de la persona. Así es. Toda la escritura es un gesto que deja huella a través del cual nosotros podemos conocer a la persona profundamente que lo ejecutó. ¿Algún ejemplo? Entonces, por favor. Sería, por ejemplo, las personas que escriben muy grande, demasiado grande, un exceso, estamos hablando de un exceso. Del tamaño de letra hablamos, ¿no? Sí, el tamaño de letra. Digamos grande que se considera grande más de 3,5 milímetros, ya se considera grande. Pero hay gente que escribe mucho más grande, los movimientos son extensos, incluso la firma es demasiado grande. Ya. Entonces estamos hablando de aquí una patología, ¿no? Estamos hablando de gente que tiene un culto a la persona, pero es un rasgo de narcisismo, y son personas que son demasiado extrovertidas en demasía, se preocupan mucho por lo que digan los demás. Entonces lo principal para este tipo de personas que escriben muy grande es pues quedar bien con los demás, hablan demasiado fuerte, tienen una cuestión de quieren llamar la atención. Sí. Pero en realidad, pues hay un vacío muy grande, ¿no? Una carencia. Pretenden ocultar entonces con este tipo de expresión, al escribir tan grande, alguna deficiencia. Exacto, nos habla de un complejo de inferioridad. Ya. Entonces se sienten mucho porque en realidad se sienten menos. Y a diferencia de quienes escriben muy pequeñito. Muy pequeñito. Aquí también cuando hablamos de un exceso que es menos de 2 milímetros, ya hablamos de un exceso. Hablamos de personas que tiene su bueno y su malo, todas. Como todos, tenemos muchas facetas. Pero hablando algo negativo de la escritura muy pequeña, estaríamos hablando de personas que son muy avaras en todos los aspectos. Sí. Les cuesta mucho trabajo dar a los demás. Y también no saben recibir. Cuando alguien les proporciona algo, se sienten culpables, no saben recibir. Son personas que discuten con mucha facilidad por razones nimias. Ya. También la inclinación. Yo he escuchado que la inclinación de la letra, el tipo de presión o de fuerza que se ejerce cuando se escribe también puede representar algo psicológicamente. Por supuesto, la inclinación es otra de las leyes. La inclinación, cuando hablamos de la inclinación de las letras demasiado inclinada, ¿hacia uno u otro lado? Hacia la derecha, que se le llama la escritura
hacia adelante, demasiado, porque se mide en grados. Entonces aquí estamos hablando de personas que tienen una patología que se llama celotipia, entre muchas. Celos. Pero celotipia, o sea, son capaces, son muy apasionados, son demasiado sensibles, porque esta ley nos habla de la capacidad de sensibilidad que tenemos los humanos. Pero ellos pierden un poco el piso y son personas que son capaces, combinada con arpones en la firma o en determinadas letras, nos habla de gente que puede llegar a cuestiones violentas, peligrosas. Y a partir de ahí, entonces, dinos, Angélica, ustedes hacen un diagnóstico, en tu caso, como grafóloga, ¿no? Te ponen a un paciente, porque son pacientes finalmente, para saber qué es lo que tienen a partir de la escritura. Tu diagnóstico, lo que tú concluyes, ¿cómo aplica con un diagnóstico médico? ¿Tú lo compartes con el doctor y luego de ahí o cómo es el proceso? Sí, bueno, generalmente tenemos contacto con psiquiatra y con psicólogo. Es lo ideal, porque nosotros damos un diagnóstico, pero nosotros no tenemos la competencia ni para medicar. Sí, claro. Y bueno, también hay grafoterapias, pero son para cuestiones muy ligeras, psicológicas. Entonces ahí nosotros trabajamos con psicólogos, que son los que se encargan de ya ver qué técnica es la más adecuada, ¿no? Con el diagnóstico que nosotros damos. Lo que ustedes le dicen al psiquiatra o al psicólogo puede ayudarlos a determinar qué tipo de padecimiento, patología, enfermedad y tratamiento puede tener esta persona, ¿no? Así es. ¿Sí? Sí. Y es que correcto. Me imagino que en muchas ocasiones a simple vista o con la conducta es difícil determinar, diagnosticar qué es lo que pasa. Bueno, en realidad como la grafología es una rama de la psicología, cuando son cosas que tú comprendes que no es necesario que vayan, yo soy de la idea de que el mejor psicólogo es uno mismo. Entonces la grafología es como un espejo. O sea, no es de que yo le diga a alguien, eres así, porque a nadie nos gusta que nos digan, nos ponemos en automático a la defensiva. Es como un espejo que yo nada más le digo, aquí está tu espejo, ve, piénsalo, pero también yo doy sugerencias, ¿no? Psicológicas, desde luego, de qué es lo que podemos hacer. Hay un capítulo en la grafología muy interesante que se llama Letras Reflejo, que no nada más, la grafología te revela cuál puede ser el problema, en caso de haberlo. Pero no nada más eso, sino que las letras reflejo son las que nos dice cada letra exactamente cuál es la raíz de ese problema. Entonces es muy interesante porque tú dices, ¿sabes qué? Esto viene desde la infancia y fue por esta situación. Entonces solamente vamos a trabajarlo, pero no es diferente a la técnica que hacen los psicólogos, de vamos a estar trabajando porque tú estás malito. No. Tienes esto, pero no hay problema. O sea, lo vamos a sacar, está en el inconsciente, al consciente para poderlo trabajar y que salga. Pero a la vez lo vamos a estar trabajando con talentos. Porque tenemos mucho también, y de ahí mucho que es, positivo. Tú me dirás si es determinante lo que ustedes concluyen como grafólogos en un diagnóstico de un médico. No, la grafología no determina, solamente indica. Es una orientación. Sí. Así es. Estamos hablando sobre la grafología, todo lo que permite ayudar, orientar, como lo acabamos de escuchar, a un especialista, a un psicólogo, así les digo también, ¿no? Pues, a un psiquiatra y a todos los que son estos, y lo digo con todo respeto, por supuesto, dedicados, especialistas a estos comportamientos de las personas y de ahí pues saber qué tipo de tratamiento, conociendo qué es lo que padece, puede seguir para pues estar mejor. Vamos a nuestra siguiente pausa y estamos de regreso aquí en Voces. Estamos hablando sobre la grafología. Estamos de regreso en Voces. Aquí en el estudio nos acompaña Angélica Manzanilla Gómez Tagle, ella es grafóloga. Estamos hablando precisamente de la grafología. Gracias por quienes participan a través de sus comentarios y opiniones en nuestras diferentes vías de comunicación, redes sociales, nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico y que aparecerán en el transcurso de este programa en su pantalla. Y a nuestros amigos en radio, por supuesto, se los recordamos, Twitter y Facebook. Estamos ahí como Voces y también a través de las cuentas del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por ejemplo, en cuestiones de seguridad,
un grafólogo, cuando tienen a un presunto de haber cometido algún delito, ¿ustedes pueden determinar si es el responsable o no? Sí. ¿Sí? Sí, afortunadamente sí. Nosotros podemos ver a través de los rasgos cuando tiene una personalidad delictiva. Esto es muy interesante en muchos aspectos. Puede ser hasta en selección de personal, si es capaz de cometer un fraude dentro de una empresa. Ah, caramba. Además de ver las capacidades para qué puesto sirve esta persona, ¿no? Y de cualquier persona podemos detectar cuando una persona miente, cuando una persona es insegura, cuando una persona tiene otra orientación sexual, cuál es su orientación sexual, cuando es una persona altruista, cuando es una persona, digamos, un misógino, Sí. o también personas agresivas, violentas, todo este tipo de características son las que nosotros detectamos. Y bueno, yo me atrevo a decir que con una exactitud casi del 80% certera, ¿no? De ahí tu especialidad como perito, ¿no? Sí. Y que aquí en México es lo que en realidad es lo que se aplica, a diferencia de otros países. Así es. Cuestiones de estrés, de depresión, el descontrol de emociones, ¿cómo lo atiende la grafología? Y sobre todo porque pues, esto ya, antes se decía que nada más los adultos lo padecían, pero sabemos que incluso hasta niños, ¿no? ¿Permite la grafología identificar estos casos? Así es. Sí, cuando nosotros vemos que una escritura está, por ejemplo, un ejemplo, que se va hacia abajo, las líneas o las letras se van haciendo más pequeñas, pero además no nada más en una escritura, porque puede ser que a alguien le suceda que todos tenemos, la vida es un sub y bajas. Y si además tenemos un problema en el trabajo, perdemos un ser querido, obviamente vamos a estar deprimidos. Aquí nosotros lo que vemos es cotejar con otros escritos para ver si es un estado permanente o es algo pasajero, primero. Entonces detectamos esto, son rasgos, repito, que se combinan, no nada más es la dimensión, sino con las 7 leyes, pero además con gestotipos, con coligamentos, con todo lo que entra dentro de la grafología. Y cuando nosotros detectamos esto, es darle el análisis a la persona de una manera con mucha tacto, para que la persona no se sienta agredida y no pueda, es peligroso que pueda llegar a cometer alguna cuestión si tiene rasgos de suicidio, de homicidio, cosas así, ¿no? De ahí la importancia que estén de manera permanente en comunicación con el médico especialista, el psicólogo o el psiquiatra, ¿no? También para conocer qué tipo de tratamiento puede seguir esa persona. Sí, bueno, muchas veces no es tan indispensable, sino que dándoselo de una manera, hablándole, aplicando la psicología, que es parte de la grafología y ambas, podemos nosotros hablar y platicar con la persona y hacerla como entrar en un tipo de conocimiento personal y entendimiento de la importancia que tiene el que estamos vivos, y eso es lo maravilloso, ¿no? Venga lo que venga. Ahora, ¿la técnica se aplica de la misma manera a niños que a adultos o sí hay sus diferencias? Qué buena pregunta esa. Hay diferencias en el punto de vista que el niño no tiene firma. Bueno, hay niños que imitan la del papá, pero realmente todavía no tienen, tampoco tienen un carácter formado, ni una personalidad ya bien estructurada. En el niño sí se aplica diferente porque nos basamos en las formas, no hay firma, nos basamos en el temperamento y hasta ahí podemos llegar. Y en una persona adulta pues ya nos basamos en firma, cotejamos firma, siempre vamos a estar analizando firma y escritura, ¿no? Ya, entonces sí hay diferencia, ¿no? Así y en esto me lleva, hace ratito lo citabas, pero por ejemplo en una empresa, en los centros de trabajo, ¿la grafología puede ayudar a seleccionar a la persona idónea para determinado puesto? Así es. Fíjate que en Europa, en muchas empresas, primero a la persona le reciben un escrito y es primero analizado por un grafólogo y ya después pasa a los siguientes departamentos, porque ahí nosotros podemos ver, toda persona que escribe lo hace ahora sí que inconscientemente, ¿no? Pero ninguna persona lo hace de la misma manera, porque depende directamente de nuestro estado mental, psíquico, de nuestro estado de salud, de nuestra energía muscular, de nuestras intenciones y tendencias. Entonces, gracias a este análisis nosotros podemos ver primero
si cumple las demandas de la empresa, si sirve para el puesto que está requiriendo y si tiene capacidad de, si es líder, si puede tomar decisiones difíciles, o si es buen subordinado, si sabe trabajar en equipo, si hay comunicación, todos estos aspectos, pero también si es capaz de cometer un fraude dentro de una empresa, si es confiable, si termina lo que comienza, etcétera, etcétera. Todo a través de la firma o de cómo escribe una persona. Escritura y firma, las dos. Antes de despedirnos, y porque más adelante también te pediré que lo repitas, ¿cómo te pueden contactar a ti, Angélica? Y sobre todo porque los servicios profesionales son especializados y no sé cuántos pueden haber en el país, pero en tu caso, ¿dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden conocer un poco más de ti, Angélica? Pues estoy en el Facebook como Grafología y sus especialidades, Agencia de Grafología y sus especialidades, y el teléfono es celular, es 55 15 92 6261. Bueno, finalmente te preguntaría, ¿de qué manera la escritura puede reflejar quiénes somos, de qué padecemos y cómo descubrir nuestra personalidad? Lo hace, ahora sí que inconscientemente. En realidad nos mostramos en la hoja de papel tal y como somos. Y si queremos fingir, hasta esta intención de engaño va a quedar plasmada en el papel. Nos basamos en estas 7 leyes, que son la dimensión, la dirección, el orden, la presión, la inclinación y la velocidad de la escritura. Todas estas combinándolas con los gestotipos, que son los rasgos chiquititos cuando iniciamos una escritura, cuando terminamos, los momentos gráficos. Con todo este estudio podemos concluir que sí se puede llegar a un conocimiento muy profundo de la personalidad. Conocer todas sus emociones, todo esto, para quien escribe con mayúsculas, por ejemplo. Sí. Hay gente que nada escribe con mayúsculas. Pura mayúscula. Para nada una minúscula. ¿Ellos qué? Las personas que escriben con mayúsculas generalmente son personas muy cerebrales, son muy inteligentes, son líderes, pero esto los hace un poco fríos, por lo mismo que las emociones como que, no es que no sientan, sienten profundamente, pero no dejan salir fácilmente sus sentimientos. Ya. Lo mismo para quienes escriben, ya decíamos del tamaño de la letra, pero quienes sí son muy correctos en la escritura, la mayúscula donde va, la minúscula donde va, el acento donde va, los signos de admiración, ¿ellos qué? Sí, las personas que incluso se le llama escritura lineal o que escriben demasiado perfecto, aquí hay algo pues que nos marca que no es tan positivo. Son personas que les gustan mucho las apariencias, que es muy importante el culto a la personalidad, la apariencia física, y un poco se inclinan por el esnobismo y la moda. Caramba. Incluso hay personas, hombres y mujeres, que en apariencia pulcros, una persona pues a lo mejor muy bien formada en cuanto a lo intelectual, con muchos conocimientos, para el momento de escribir, peor que los médicos, con todo respeto a los médicos, que no se les entiende. ¿Ellos qué? Bueno, aquí lo interesante sería que una escritura sea legible, porque puede ser una escritura espantosa, como la mía, y soy encantadora. Digo, bueno, puede ser una escritura. La belleza no nos dice nada, lo que nos dice es la limpieza, que no haya puntitos de más. Cuando hay puntos de más donde no debe haberlos, o manchones y un desorden en las líneas, nos habla de desorden mental, ideas fuera de lo realizable. Son personas muy inseguras, es un rasgo de inseguridad muy marcado, muy profundo. Bueno, pues todo esto lo pueden ustedes conocer a través de servicios como los que Angélica Manzanilla Gómez Tagle, grafóloga, perito, que nos acompaña en esta ocasión, puede descubrir. Repítenos, por favor, tus vías de contacto, Angélica. Sí, es Agencia de Grafología y sus especialidades en el Facebook, y el teléfono es 55 15 92 6261. Bueno, esperando que no sea la primera ni la última vez que puedas acompañarnos, porque seguramente muchos temas puedes compartirnos, y muchas gracias por Claro que sí, al contrario, muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Le invito a que continúe en las 4 emisoras de radio, en nuestro canal de televisión y por supuesto nuestra señal en internet de los medios públicos. Esto fue Voz Es del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hasta la próxima.